Gracias por las respuestas. Ya vamos a esta parte, ¿no? De poesía, la de usted. Vamos a ir cerrándola para entrar ya a los estudios de la época de la conquista. Lámpara azul. Comenzaría con la primera pregunta acerca de sus estudios, de su etapa de intelectual interesado en la época de la llegada de los españoles. Tendría que preguntarle a qué se debía este interés de usted por esta época en específico, la época de la conquista, de lo que ya a futuro se llamaría el Perú. ¿Qué opina usted acerca de estas críticas que se daba a los españoles conquistadores y que, bueno, en uno de sus artículos que yo he podido leer, ahí en la crítica de los años 60, de los años 70, incluso hasta el día de hoy ha perdurado esta mala definición, esta tergiversación, ¿no? De la realidad de considerar a los españoles como unos ignorantes, los españoles conquistadores? No sé si usted podría comentarnos al respecto de ello y también cómo se vinculaba el interés que tiene usted por la literatura de la conquista. La más remota explicación que yo encuentro, yo nací en Piura y me eduqué ahí. Cuando era niño, mis profesoras de primero de primaria, de segundo de primaria, nos llevaban de excursión a Sullana, digamos unos 60 kilómetros de Piura, y luego pasábamos por Tangarará, y nos decían, esta fue la primera ciudad del Perú y todo eso, ¿no? Y el valle era hermoso, ¿no? Porque eran haciendas en esa época, antes de la reforma agraria, eran haciendas frutales, de vino y todo lo demás. Era un lugar paradisíaco, ¿no? Y al borde del río uno se pone a soñar. ¿Cómo estos hombres vinieron de tan lejos, no? Porque nos explicaban los profesores, ¿no? Que habían venido de tan lejos en unos barcos viejos a fundar el Perú, ¿no? Ya, quizá esa sea la más remota idea de que siempre me encantó esa aventura. Cuando llegué a la universidad, también en San Marcos, tuve pues algunos buenos profesores, pero ya también fuera de San Marcos, te aviso, había profesores que eran muy buenos en esta época, y en el momento de hacer mi tesis, pues como me gustaba darle la contra a todos, empecé a hacer el tema de la conquista, ¿no? ¿Y qué te crees? No encontraba asesor. Nadie quería asesorarme en ese tema, ¿no? Porque además había puesto como proyecto la poesía de los conquistadores. Entonces me decían, oye, estos animales, ¿qué poesía han hecho por aquí, por allá, ¿no? Y tú sabes que si uno no tiene asesor no se gradúa, pues, ¿no? Y ya quería mi título y fui a hablar con el decano, que era el doctor Jorge Puccinelli, que era un señor, un caballero, una de las personas gloriosas de San Marcos, ¿no? Yo recuerdo que un día vino Price, le dieron el honoris causa, creo que en San Marcos, yo fui a la ceremonia ahí en la casona y se acordó del maestro Puccinelli, ¿no? Era un formador y un formador en libertad, ¿no? Me dijo, si a usted le gusta el tema, yo lo asesoro. Bendito sea Dios, porque me llevó a la casa de Porras, que él había sido discípulo de Porras. Esa es otra de las cosas que se ha perdido en San Marcos. A veces los profesores llevaban a su casa solo. Porras tenía en su casa, por ejemplo, a Mati Corena, a Puccinelli, a Vargas Llosa, a varios historiadores, ¿no? Y ahí los formaba, los hacía leer. Entonces, ya no estaba, por supuesto, Porras, porque había muerto él, pero estaba ahí todo. De tal manera que a veces agradezco pues cuántas horas habré conversado con el doctor Puccinelli sobre estos temas. Me orientó muy bien, me hizo conocer a algunas personas que eran sus amigos, y cada vez fue creciendo más el interés, ¿no? Recuerdo que una de sus primeras cosas que me dijo fue, vaya usted a conocer al padre Vargas Ugarte.
y yo trabajaba en ese momento, pues yo trabajé muy jovencito en los colegios, primero como profesor, ya te he dicho que fue mi título primero, en ese momento que yo trabajaba en Inmaculada, en un colegio de jesuitas, y el padre Vargas Duarte era jesuita. Entonces lo único que tuve que decirle al padre de mi colegio era si me podía contactar. Sí, me dijo, anda a verlo, vivía acá en tal sitio, en San Pedro vivía. En San Pedro es detrás de la Biblioteca Nacional, la iglesia de San Pedro. Y conversé con él y me dijo, bueno, esto puede hacerlo usted con mucha facilidad para él, ¿no? Pero me dijo, usted puede hacerlo, haga esto, haga lo otro, etcétera, etcétera, ¿no? Y así, de pronto me encontraba con gente que me iba orientando, guiando, y así salió mi primera tesis, que era una tesis chiquita, de unas 100 páginas de San Marcos, donde simplemente ordené la bibliografía, ¿no? Y ya después fui a la Universidad Católica a hacer mi magíster y ahí me encontré también con estupendos profesores, Enrique Carrión, un hombre sabio, Luis Jaime Cisneros también, la doctora Reis, Susana Reis, etc. Eh, había un profesor también que me hizo mucho bien, que era jovencito en esa época, casi tenía mi edad, Rodríguez Garrido, que venía de hacer cursos de filología en España y entonces nos enseñó también un poco. Ahí empecé a buscar manuscritos y ya me fui adentrando. La tesis me demoró mucho tiempo porque la idea en esa época, no sé cómo será ahora en la Católica, era que si esa tesis no era digna de ser publicada, entonces no valía. Y efectivamente, cuando sustenté, al año siguiente me publicó la Universidad Católica la tesis, ¿no? Y bueno, la Universidad Católica difundió el libro por muchos sitios. Y para mí es siempre una gratitud que le tengo a la universidad. Ese libro se llama Los inicios de la poesía castellana en el Perú y organicé todo, el conjunto de la poesía, con textos y todo, ¿no? Ahora estoy escribiendo un libro, acabo de terminarlo, ¿no? Que se llama Los inicios de la prosa castellana en el Perú. En mi corazón tengo llevarlo al editorial de la Universidad de San Marcos y decirles, mire, aquí está este libro, por favor, publíquenlo. Y quisiera que lo publicaran. Ya. Si no publica San Marcos, tendré que publicarlo yo por otro lado. Pero mi primer deseo y mi primer sentimiento es que San Marcos sea que publique este libro, porque ha nacido aquí, ¿no? Ha nacido aquí. Ya he publicado un adelanto de este libro en 2 artículos en el Boletín de la Academia de la Lengua. Me han llegado algunos comentarios del extranjero que están interesados cuando sale el libro. Vamos a ver. Y sí, vamos, ojalá bueno, que me lo acepten, ¿no? Porque también hay que concursar para eso, ¿no? Y gracias, profesor. Lo último que me voy a mencionar, el libro, ¿no? De los inicios de la poesía castellana en Perú. Bueno, ya traer la siguiente pregunta. En uno de esos artículos que también ha mencionado, que en las coplas tanto de Jerez como de Diego de Silva y Guzmán corresponden a una defensa o a un uso de las formas castellanas orales, sobre todo el octosílabo, frente a las posturas, las actualizaciones italianizantes ya de un verso medido que se introducía en la España del siglo XV. Esta preferencia por lo oral de estos poetas castellanos en el Perú se debía a un desconocimiento de estas formas italianas, o quizás es un rechazo de esto, ¿no? De los poetas castellanos acerca del verso fijo. No, yo diría que Jerez, las coplas de Jerez son coplas reales, unas coplas que tuvieron su matriz o su éxito en el siglo anterior a través de un poeta español que es uno de los fundadores de la poesía española sin acompañamiento musical. Tú sabes que antes de ellos la poesía tenía acompañamiento musical. Con ellos comienza la poesía a cantar sola, ¿no? Esta copla real se utilizó en un libro que se llama La Coronación, de Juan de Mena,
Juan de Mena es uno de los 3 grandes poetas del siglo XV en España. Entonces, yo creo que Jerez era bien instruido en este punto, porque yo he revisado el poema y es 10 versos con tal rima, todos los versos son octosílabos, está bien hechicito, ¿eh? Está bien hechicito. Ahora, en el caso de Diego de Silva y el libro del descubrimiento, porque es un libro enorme, es el libro de Silva y Guzmán, también está hecho con la matriz de Juan de Mena, ¿no? Juan de Mena escribió un libro famosísimo que se llama Las 300 o El laberinto de Fortuna, que es un libro fundador, en una copla de 8 versos, copla de arte mayor, que rimada, sí, con una cesura en medio, pero que no tenía métrica, sino que lo importante era el sonido. O sea, en cada hemistita tenía que haber un dáctilo. Entonces, y en ese juego el sonido se va haciendo, ¿no? En 24 años, el año corría, siendo pasados 1500, cuando con falta de próspero, el musical. Y era porque estaban haciéndolo así porque la poesía ya no iba a tener acompañamiento musical. De tal manera que yo creo que sí, que los poetas eran muy instruidos. O sea, cuando yo escucho decir que eran unos ignorantes, pues no sé de dónde habrán sacado eso, porque eran gente que sabía su oficio. Aquí en el Perú se hacen romances como se hacía, como el romancero español, ¿no? Yo creo que es una poesía popular, sí, pero que tiene sus fundamentos teóricos, ¿no? Suficientes, ¿no? Ahora, eso pues es una de las comprobaciones que hice en la tesis esta de la poesía, ¿no? Que sí, que es una poesía de hechura meditada, ¿no? Claro, profesor. Porque, bueno, no, si nos basamos en ese argumento de los españoles conquistadores que llegaron al Perú eran unos ignorantes, en realidad tendríamos que decir que todo lo que escribían ellos se basaba en, en una oralidad incipiente, en una realidad que en realidad era de manera improvista, aunque sí, no era así, ¿no? En realidad los españoles conquistadores sí tenían un conocimiento de la tradición, si bien no ejercieron ya sobre todo el endecasílabo italianizante, ¿no? Que comenzó a llegar en el siglo XV y comienzo del XVI en España, sí eran unos vastos conocedores de la tradición poética de ese entonces. Y ahora en el libro que ya terminé, ¿no? De la prosa, es exactamente igual, ¿ah? Son hombres que saben su oficio. Lo que pasa es que han estado mal editados. Aquí, pues, hemos tenido periodos en San Marcos brillantes. En la época del 50, por ejemplo, había maestros que iban a los manuscritos y los volcaban al lenguaje de hoy. Por ejemplo, estoy pensando en Valcárcel, cuando publica la Miscelánea Antártica, eso se hizo en la Facultad de Letras en el año 50, 51, por ahí, ¿no? El propio Porras, etcétera, ¿no? Bueno, después esa tradición la tomó la Universidad Católica con Pis. Él empezó a editar pues libros como las crónicas de Pedro Pizarro y todos ellos, ¿no? Ahora, una de las frustraciones que tenía San Marcos es no haber podido hacer esto como curso, ¿no? Como clase, como haber hecho pues una asignatura de fuentes literarias castellanas en el Perú, y no solo castellanas, también hay quechuas. Una de mis limitaciones también como literato es no haber aprendido quechua a tiempo, ¿no? Bueno, ni a tiempo ni a tiempo, porque ahora no sé tampoco. Y bueno, es terrible, ¿no? Se ha hecho prácticamente lo mínimo, quizá. Me voy y estoy muy apenado. Quizá por eso he querido trabajar un par de añitos más a ver qué pasa. Sí, otra pregunta, profesor.
justo uno de los aportes que se brinda a la literatura de la colonia se destaca el estudio sobre el poeta Diego de Silva y Guzmán. ¿Podría usted comentarnos cómo inició la búsqueda de aquello que menciona como la primera obra, ¿no?, literaria escrita sobre el Perú, el primer descubrimiento, ¿no?, y la toma del Cusco? Ese libro tiene una historia muy bonita. El manuscrito lo descubrió un profesor inglés, Spencer de Burnett, y lo publicó. Lo que pasa es que cuando un extranjero le interesan esas cosas, tiene el problema del idioma. Y la publicación realmente fue mala. Y ese es el libro que leyeron, pues, Menéndez Pelayo, Luis Alberto Sánchez, etcétera, ¿no? Y dijeron, no, 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 no vale. Ese es el... Porras, Raúl Porras, sí vio el manuscrito, porque ese manuscrito se encuentra en la Universidad en la Biblioteca de Viena, y le sacó un microfilm. Publicó algunos versos, pero no llegó a publicarlo del todo. Porras era un hombre muy ocupado, era un diplomático, era embajador y todo lo demás, y de repente, pues, él dijo que era una crónica que estaba rimada, y bueno, pues Porras era Porras. ¿Quién iba a discutir a Porras? El que más sabía de estas cosas. Y para trabajar yo la tesis, lo primero que hice fue, porque Jorge Puccinelli, pues ya te he dicho que era el que resguardaba los bienes de Porras, me envió a la Biblioteca Nacional porque el principal cuerpo de la Biblioteca de Porras está en la Biblioteca Nacional. O estaba, no sé si seguirá ahí. Y ahí tenía una copia del microfilm, ¿no? Y entonces yo vi, el microfilm estaba en letra del siglo XVI, yo en ese momento no sabía paleografía, entonces pues no lo pude usar. Después fui unos años más tarde a buscar el microfilm y ya se había hecho gelatina, ¿no? No lo habían conservado bien. De tal manera que no me quedó más remedio que pedirlo en Viena. Y con eso trabajé, ¿no? Y con eso trabajé. Y cuando me di cuenta de que en realidad se trataba de un libro de poesía, escrito con parámetros muy cuidadosos, con una teoría literaria muy cuidadosa, que la aprendí para mí la mejor crítica que ha habido en Hispanoamérica femenina, es María Rosalida. Entonces, me di cuenta que esta es una obra de arte. Y así la trabajé como obra de arte. No quise hacer mucha propaganda del libro porque esos temas son difíciles. Y cuando alguien que no conoce el tema y lee y opina, a lo mejor crea una mala opinión. Por eso lo he dejado así, que viva en paz. Y creo que ya más o menos se ha ido, ¿cómo se llama? Asentando la idea de que sí se trata de literatura, no de historia. Y una de las comprobaciones de ese punto que te estoy diciendo es que una vez ya me invitaron a escribir sobre este tema en una historia de la literatura peruana que publicó la Universidad Católica y el Ministerio de Educación, y que está en internet y es gratis, la historia de literaturas peruanas, creo, está en el libro gratis, con otros profesores de otros lugares. En consecuencia, ya se aceptó esa idea, ¿no? Ahora espero que unos añitos más ya se siente la idea de que La toma del Cusco es la primera novela de Perú y de América, ¿no? Pero yo no lo digo muy en alta voz, pero vamos, espero que alguna vez ya me digan que sí. Como ya me dijeron con el poema del descubrimiento, ¿no? Ahora ya a nadie le queda duda de que se trata de un poema. Sí, en realidad, ¿no? Cuando uno lo lee, cuando uno ya tiene una conexión directa con los textos, ya uno lo puede comprobar, ¿no? Que se trata efectivamente de un poema. Bueno, el profesor, ya la última pregunta de esta sección de estudios sobre la conquista del Perú. Está, bueno, usted en clases comentaba sobre la obra de Guamán Poma, y que, bueno, y que no ve usted a Guamán como una reivindicación, como la figura del indio, la cual contrasta con los trabajos de otros autores. ¿Qué visión tiene usted
de Guamán Poma como un autor mestizo y cómo se distancia esta postura de aquel sector, ¿no? Indigenista que está, bueno, que ha dominado, mejor dicho, ¿no? La visión de este autor a lo largo de este su descubrimiento hasta el día de hoy. Te confieso que yo podría hablar como un simple y humilde lector de Guamán Poma. No soy un especialista en Guamán Poma. Mi idea sobre Guamán Poma ha cambiado mucho en los años. Cuando publiqué mi libro El Perú en su literatura, creía firmemente que Guamán Poma era un representante de la voz indígena, una voz enemiga del Estado hispano, pero 20, 30 años después, me parece un peruano, como tú y como yo. O sea, un hombre que tiene las culturas española e india, ¿no? Solo te muestro imágenes de sus propios dibujos, ¿no? Cuando él se dibuja como, con las vestimentas españolas, ¿no? Y a los que están a su alrededor los dibuja como indios, sí, ¿no? Vestidos como indios. Si lees, vas a encontrar que su bibliografía es bastante, ¿cómo se llama? Occidental, ¿no? Eh, de tal manera que tiene formación como nosotros, europea, y que a veces se confiesa, pues, defensor de la causa del rey, ¿no? De nuestro señor, el rey, como le llama él mismo, ¿no? Yo diría que es un peruano de la colonia. Es un peruano de la colonia. De ellos venimos, eh, con el mismo derecho que somos descendientes de, pues, Manco Inca, de Atahualpa, de Pizarro, de Almagro. También somos descendientes de Guamán Poma, ¿no? También somos descendientes de Guamán Poma. Y yo lo quiero como parte de la literatura peruana, ¿no? Y parte muy estimada porque simplemente nos refleja cómo hemos sido en un determinado momento, ¿no? De igual manera como nos reflejan otros autores, ¿no? O sea, tú ves, por ejemplo, pues, la literatura contemporánea, pues entonces Ciro Alegría es de los nuestros, pero Ciro Alegría habla un español estupendo, sí, pero es de los nuestros, y Arguedas también habla un español estupendo, sí, pero es de los nuestros, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, somos así los peruanos. Y bueno, pues esa es nuestra cultura y tenemos que sacarla a la luz sin prejuicios y sin animadversiones de uno contra el otro, ¿no? Porque eso es propio ya de la época de la lucha y unidad de los contrarios y del enfrentamiento de clases sociales y estas cosas que yo creo que ya solo existen en la cabeza de Putin, ¿no? Sí, efectivamente. Había que asumir, ¿no? Y en realidad esta mezcla, esta cultura heterogénea, este enfrentamiento, ¿no? Que menciona el Antonio Cornejo Polar, ¿no? En Escribir en el aire, querramos o no, el Perú, la cultura, la literatura, donde viene estos enfrentamientos en lo cual una cultura, bueno, se reconoce con otra, ¿no? Pero no había que tener esa animadversión, ese sentimiento de polos opuestos, que, bueno, yo tendría que decir que hasta el día de hoy perdura en ciertos sectores culturales y políticos, considerar, ¿no?, a España, lo occidental, como el enemigo del Perú, cuando en realidad el Perú es la suma de todas estas culturas que querramos o no. Bueno, tenemos que identificarnos que provenimos, es nuestra tradición. Yo soy enemigo de estas cosas porque, mira, a veces, a veces me he encontrado con personas, ¿no? Que hablan tanto del, ¿cómo se llama? Compañeros, ¿no? Que hablan tanto contra el indio, contra los demás, y su sueño mayor es irse a trabajar a Yale o Cambridge. ¿Y por qué no a Parinacochas? ¿Y por qué no a Chuquivilcas? Ah, no, porque todos queremos morir en París. No pues, no pues, miremos el Perú, miremos el Perú. Si realmente te interesa el Perú, pues entonces hay que ir a trabajar con ellos, ¿no? Hay que ir a trabajar con ellos.
conocer la literatura de ellos, de esta gente que es nuestra, ¿no? O sea, Pachancas, Chipigos, Aymaras, etcétera. Sí, yo daría mucho porque mi facultad, que cuando yo recibí mi título es de licenciado en literaturas hispánicas, eh, amplía un poco más su campo de visión, ¿no? Ya no sea solo de literaturas hispánicas, ¿no? Sino también sea de las literaturas peruanas, ¿no? Peruanas me refiero a estas literaturas que están alrededor, que también tienen literatura los hispánica. Y a mí me da pena que vengan extranjeros y que publiquen los libros, y no nosotros. Bueno. Pero si quieren ir a morir a París, que vayan. París todavía hay cementerios disponibles. Compartir un sitio con Vallejo. Bueno, profesor, en realidad agradecido, ¿no? Ya habíamos terminado tanto la parte de poesía como la parte de conquista, el primer segmento. Ahora, Lámpara azul. ahora mi compañero Víctor, ¿no? Me va a relevar en cuanto a la conversación con usted para realizar ya las preguntas acerca del tema de rítmica y los estudios sobre lingüística.